en tribunal que condena a los ecologistas pegajosos. Ustedes saben que tenemos ahora un movimiento de ecologistas o de activistas del cambio climático, llámenlos como quieran, que son pegajosos, es decir, se pegan en lugares y luego protestan cuando los dejan pegados, por ejemplo, como les hizo la Volkswagen, que los dejó pegados una noche. Oigan, vengan y despeguen, no te querías pegar, tú estás pegado, estás muy, muy mono así, sonríe para la foto. Pero que es sobre todo algo que yo he dicho, que es una protesta inútil. ¿Quieres que nos demos cuenta que hay cambio climático? Too late. Desde los años 60, cuando empiezan, el 60 del siglo pasado, cuando empiezan los protocolos sobre lo que en aquel entonces se llamaba calentamiento global, tenemos una conciencia clara de lo que está pasando. Ahora, que se pueda solucionar, que se tengan las herramientas técnicas y que haya la decisión política, pues es otra cosa. Pero no crees conciencia de algo. Vamos a crear conciencia de que si no bebes agua te mueres. Pues es baboso. ¿Qué conciencia vas a crear con eso? Bueno, entonces pues han decidido que si se pegan en lugares, se pegaron en una carretera en Berlín, ya causaron la muerte de una pobre mujer que fue atropellada, una ciclista que fue atropellada por un camión, y la ambulancia no llegó a tiempo porque estos estaban pegados en la carretera sintiéndose héroes, que no son. Y entonces, pues, a la hora de andarse pegando, pues decidieron pegarse en esto. Última generación, no gas, no carbón. Entiendo echar a la chica de la izquierda, porque la ingenuidad y la nobleza de la juventud son importantísimas en toda lucha, y uno comete estupideces porque es joven. Pero al de la derecha sí no lo entiendo. Al de la derecha sí no lo entiendo, porque a tus añitos ya debería estar más o menos consciente. Pero se han pegado en una de las más importantes esculturas de la historia, rescatada en unas excavaciones en Roma, y que se cree que es una que Virgilio menciona en uno de sus escritos directamente. Y representa a Laoconte, este hombre que advierte, quiere evitar que se meta el caballo de Troya a Troya, precisamente el caballo que ponen los griegos, y alancea incluso el caballo para decir que esto no nos conviene, no deberíamos aceptar estos regalos, cuidado con los griegos que traen regalos, y Laoconte es muerto, o en una de las mitologías son muertos sus hijos por serpientes, pero los troyanos listísimos meten el caballo dentro de las murallas de la ciudad. El caso es que es una de las obras más maravillosas de la escultura. Los señores se han pegado a ello. Y entonces, pues le ha ocurrido que, como esto ocurre en los museos vaticanos, pues el Tribunal Vaticano, que es un estado, independientemente que sea la base de la iglesia, es un estado que tiene su legislativo y su judicial, y pues los ha condenado a pagar 30.000 euros en daños y costos, un tribunal penal vaticano. Guido Viero, que es el de la derecha, y Laura Zorzini, de Última Generación, que creen de veras que el mundo se va a acabar mañana, son la última generación, y si ellos no nos salvan, nuestros hijos no irán a ningún lado. Atacaron la estatua de Laoconte en agosto. El Tribunal de la Ciudad-Estado del Vaticano, que tiene jueces legos, jueces seculares no religiosos, les dijo a Viero y Zorzini que juntos deben pagar 28.148 euros por daños a la escultura a las autoridades vaticanas, y 1.000 euros en costos legales, porque tienes que pagar lo que costó el juicio que se ocasionó debido a tus acciones. También se les entregaron sentencias de prisión de 9 meses a cada uno, que quedan suspendidas, además de multas de alrededor de 1.500 euros por cabeza, también suspendidas. Un tercer activista recibió una penalización de 120 euros, que también fue suspendida. O sea, te condenan, pero luego te lo perdonan. O te lo suspenden, pero si vuelves a reincidir, entonces tienes la condena próxima y te regresan la anterior. O sea, está suspendida, pero no eliminada. En una declaración el martes, Última Generación dijo que va a apelar porque era desproporcionado e injusto el castigo por unas cuantas gotas
de pegamento. Yo creo que no es por las gotas de pegamento, pero las gotas de pegamento, que es un trozo de mármol que se le añadió a Laoconte en el siglo XIX y sigues teniendo que repararlo. Y dijo que bueno, los activistas simplemente querían lanzar los reflectores sobre lo que el Papa escribe y predica. Sí, yo también estoy en contra de lo que el Papa dice y predica, y llevo años hablando de eso aquí, en este canal, y en mis artículos periodísticos, y en mis libros como No por Dios, y en donde me quieran escuchar. Pero ¿cómo convertir eso en un ataque a un patrimonio cultural que tiene en este momento detente el Vaticano, pero que algún día puede no tener el Vaticano y finalmente que sea efectivamente propiedad de todos? Y algo que esté en los museos vaticanos, no sé, uno de los cuadros que más me gusta es la que me encontré en los museos vaticanos, la Magdalena creo que es de Tiziano, siempre se le atribuye al que no es, pero creo que es de Tiziano. Entonces voy y la pintarrajeo porque me cae mal el Papa. Se acercaría alguien y me diría, tú, además de todo, eres imbécil, ¿no? Pues sí, es el caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se nos ha convencido de un activismo donde tú no tienes que dar las soluciones tecnológicas, técnicas, no tienes que hacer las negociaciones políticas, no tienes que convencer gente que puede estar equivocada, pero que tienes que convencerla, no basta que les digas que están mal. Para avanzar en la solución de los problemas comunes, sino que si yo protesto, yo hice mi trabajo y ustedes tienen que cambiarlo todo. Y es muy peligroso. Es una cultura del inmovilismo, una cultura del arréglenlo ustedes porque yo ya les dije que está mal. Y si las cosas fueran tan graves como ellos dicen, que no lo son, son graves, pero no es la última generación. Si las cosas fueran tan graves como ellos dicen y hay una persona ahogándose a punto de morir, pararse afuera de la piscina a gritar que alguien se está ahogando y no tirarle la mano es una irresponsabilidad y es incluso asesinato por negligencia. Si tan convencidos están de que la situación es tan grave, los quiero ver en las universidades estudiando geología, estudiando meteorología, estudiando química, estudiando energías, estudiando ingeniería eléctrica, estudiando ingeniería electrónica, estudiando todo lo necesario para resolver este problema. ¿Qué urge tanto? No gritándoles a los políticos o diciéndole al Papa que predica estupideces. Ya lo sabíamos, gracias. Pero cambiar el mundo porque yo tengo razón ha sido una de las grandes tragedias que hemos tenido y la ejemplifica de una manera muy especial otra persona de la que quiero hablar hoy y que es el Unabomber.